Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la tercera y última sesión de Primera de Corintios con el pastor Arturo Andrade. Hemos tenido dos sesiones maravillosas con principios bíblicos referente a la cultura que en esa época era los corintios, pero que se aplica mucho a nuestra cultura de hoy. Entonces, no siendo más, hoy vamos a ver. El pastor Arturo nos va a dar respuestas a preguntas específicas. Pastor Pablo, por favor, si oramos por esta reunión y le damos lugar al pastor Arturo. Padre Celestial, te damos gracias por estos webinar de comprensión de los tiempos y específicamente en esta ocasión, Primera de Corintios con el pastor Arturo. Señor, gracias por estos tiempos de la palabra de Dios, de edificación. Pedimos tu unción sobre el pastor Arturo, que pueda expresar todo lo que está en su corazón de una manera ágil y clara, Señor, para que nosotros entendamos, y no solo que entendamos, sino que también nuestros corazones sean tocados, Señor, y sí, queremos tener un corazón de aprendices, Señor, gente que quiere entender la verdad, que quiere conocerte más y que quiere, por medio de tu palabra, cambiar más y más a la imagen de Jesús. Gracias por estos tiempos y por cada uno de los participantes, los que están atendiendo este webinar y los que van a ver el video, Señor. Gracias por tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Amén. Muy buenas noches a todos acá en comprensión de los tiempos actuales. Y de verdad le doy gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de trabajar temas diferentes en este espacio, pero traer libros de la Biblia, por lo menos en una manera panorámica, general, siempre es muy agradable. En esta ocasión, entonces, estamos con el libro de Primera de Corintios y el próximo mes, Dios mediante, en la próxima encuentro estaremos mirando la carta segunda de Corintios para así tener un panorama general de esta iglesia y de lo que estaba ocurriendo allí, de cómo los principios, las verdades, la estructura y todo lo que el apóstol tenía para decirles a estos hermanos en estas iglesias, pues hoy nos sirve muchísimo a nosotros los creyentes, a las iglesias. Porque sin duda el Espíritu Santo que inspiró estas cartas sigue hablándonos hoy a través de ellas. Bueno, no olvide que tenemos un bosquejo amplio general. Los primeros versículos de la carta a los Corintios hablan de esta introducción, eh, digamos, mostrada desde el amor que el apóstol les tenía a ellos y las promesas de la santificación y la salvación que Dios les había dado. Luego entonces vimos acerca de las divisiones en la iglesia. Los primeros cuatro capítulos hablan acerca de las divisiones y es fundamental porque la estructura, digamos, en esta iglesia, el desarrollo de cómo veían las cosas en cuanto a la comunidad, la organización de los cultos, el tema de estar juntos y la gloria de Dios o glorificar a Dios, pues todo se veía empañado desde una práctica de división que ellos habían incluido, y era que realmente tenían un pensamiento que traían del mundo de aquel entonces y del mundo de hoy también, en cuanto a los temas de posiciones políticas, polarizaciones políticas, sismos políticos, y esto les afectaba también en la iglesia al punto de que las preferencias personales por el liderazgo entonces les causaban divisiones. Y el apóstol está mostrándoles que la iglesia es una comunidad diferente a cualquier otra comunidad que este mundo pueda tener. Ninguna nación, ningún gobierno, ninguna nación podría equipararse a la comunidad iglesia, y que la autoridad de la iglesia está dada por Dios y que en Cristo, que es la cabeza, y como fundamento, todos nosotros vamos a tener unidad. Y bueno, es muy importante recordar eso porque lo que va a seguir a continuación
apunta mucho a esto, a que todas las instrucciones, todos los principios, todo lo demás que se establece sobre lo que Pablo quiere construir es sobre el fundamento de Cristo. Es decir, pues algunos siembran, otros recogen, pero Dios da el crecimiento. Y como un edificio que tiene un solo fundamento, se construye con diferentes materiales encima de este fundamento y que cada uno es templo del Espíritu Santo y una exhortación final a buscar esta unidad y a tener claridad de este fundamento. Entonces no olvides eso cuando empecemos a mirar los diferentes tópicos que hoy vamos a ver en Corintios. No olvide esto. Lo que pasa es que no quiero estarlo repitiendo cada rato, pero generalmente siempre que hablamos de cosas de la iglesia, las personas dicen, sí, pero el fundamento es Cristo. Pues sí, el fundamento es Cristo. Por eso los primeros 4 capítulos establecían ese fundamento y luego todo lo demás que sigue de la carta pues obviamente tiene como base esto. Entonces luego llegan ya capítulos 5 y 6 los desórdenes morales. Había laxitud en la disciplina de la iglesia, tenían demandas legales que llevaron a jueces no cristianos o a, a los jueces en Corinto. Había libertad e inmoralidad sexual. Luego entonces, con este, digamos, panorama, entonces entran a las instrucciones sobre el matrimonio en el capítulo 7, los problemas de los casados y los problemas de los solteros. Y bien interesante eso, ¿no? Los solteros piensan en casarse para ya no tener tantos problemas y después de que se casan dicen, ay, no, yo no tenía tantos problemas cuando era soltero. Entonces como que hay problemas cuando uno está soltero y hay problemas cuando uno está casado. Entonces no, para todos hay una palabra en Primera de Corintios. Así que eso lo puedes ver ahí en el capítulo 7 donde vienen estas temas. Luego ya instrucciones sobre prácticas cuestionables. Entonces, aquí hay cosas que ocurrían muy particularmente y entonces hay principios que se involucran para atender a estas prácticas cuestionables y advertencias tomadas sobre la historia del pueblo de Israel. Es decir, el apóstol Pablo dice, mire, ya esto fue vivido, ya otras personas en otra época, en otro contexto, vivieron esto y mire cómo les fue. Tomen ejemplo de la historia, tomen ejemplo de lo que ya algunos pueblos y personas e Israel vivió. Y estas historias, y refiriéndose al Antiguo Testamento, refiriéndose específicamente a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, era para decirles, mire, tomen ejemplo, ya esto está bien documentado. Y luego entonces entramos a la adoración pública con capítulo 11, decoro en los servicios de adoración, la cena del Señor, los dones espirituales, la prueba de los dones. Y bueno, aquí todo el tema de culto, la administración, lo público, eh, la supremacía de la profecía sobre las lenguas. Todo, estos son los capítulos del 11 hasta el 14 que tratan estos temas. Y aquí en el capítulo 11 es donde hay uno de los versículos difíciles que al final de esta noche vamos a tocar. Esperemos que el tiempo nos dé y poder por lo menos bosquejar algunos principios hermenéuticos de cómo interpretar pasajes difíciles en la carta a los Corintios o en cualquier otra carta del Nuevo Testamento. Y bueno, concluye con las instrucciones sobre la resurrección y la certeza y las objeciones que tenían. Y es donde encontramos otro de los pasajes difíciles en esta primera carta de Corintios. O sea, vamos a tocar 2 pasajes difíciles. Quédese hasta el final para ver esto. Y luego ya los asuntos prácticos, los saludos personales y todo esto, pues concluye la carta, un bosquejo general. Ahora, si usted recuerda qué motivó a Pablo a escribir esta carta, hubo 3 fuentes. Una, que de la familia de Cloé le contaron algunas cosas que pasaban. Entonces él toma nota.
También hubo una delegación de 3 hermanos que fueron a Éfeso y le llevaron una carta que los mismos corintios escribieron con preguntas acerca de algunos temas. Entonces, y por supuesto, estos 3 hermanos le contaron, no solamente le dieron la carta, sino le daban contexto oral acerca de lo que pasaba. Y entonces la tercera fuente es la carta misma con preguntas. Ahora, ¿cuáles fueron las preguntas y qué respuestas les dio Pablo? Entonces vamos a mirar esas preguntas y esas respuestas como una forma de acercarse al libro de Corintios. Bueno, esperemos lograrlo. Ahora, esto es panorámico, esto no es tan profundo. Una sola de estas preguntas tendría 3 noches de conferencia. O sea, así muy sencillamente. Así que tenga paciencia si no tocamos todos los aspectos de la respuesta, pero por lo menos usted quedará informado de que hubo una pregunta de una iglesia y que su líder pastor, el apóstol, contestó esta pregunta muy particular que ellos tenían. Entonces, capítulo 7. Versículo 1, ahí tenemos la primera de estas preguntas que le hacen. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Entonces, es la nueva traducción viviente. La Reina Valera del 60 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y la nueva Biblia de las Américas, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Son muy, muy parecidas la Reina Valera y la nueva Biblia de las Américas, muy cercana a la Biblia de las Américas al texto original. Y la nueva traducción viviente, pues cuando habla de no tocar mujer, pues entonces ya está refiriéndose al tema de las relaciones sexuales. Le preguntan sobre eso, imagínense. Hoy que casi no se habla de la sexualidad en la iglesia, pero mire, estos sí le preguntaron directamente al apóstol sobre el tema y él les dio toda una exposición acerca del asunto de la sexualidad humana y digamos, lo presenta desde una manera muy contextualizada a lo que la Biblia dice, pero también muy práctica y muy útil para la cotidianidad que vivía la iglesia en Corinto. Un ejemplo, digamos, es válido que en la iglesia se hable abierta y directamente acerca de los temas que tienen que ver con la sexualidad. Bueno, si usted se para en el púlpito de la iglesia y solo lee este capítulo, pues estará directamente hablando acerca de la sexualidad. Ahora, recuerde, Corinto era una ciudad grande, tenía una acrópolis, o sea, un lugar alto donde estaban muchos edificios, tenían un templo a la diosa Afrodita y estas sacerdotisas de este templo además eran prostitutas y, o sea, el tema de la sexualidad, la lujuria y todo lo que tenía que ver con este asunto era en la ciudad de Corinto algo que, mejor dicho, les afectaba continuamente. Con estos pensamientos, con esta cultura, desde esta práctica, las personas conocían a Cristo, los hombres y las mujeres, las familias en Corinto conocían a Cristo, tanto los libres como los esclavos, y venían a la iglesia, o sea, llegaban a la iglesia como resultado de su conversión, de su entrega a Jesucristo. Pero obviamente todos los asuntos que tenían que ver con las relaciones personales entre hombres y mujeres, entre libres y esclavos, entre ricos y pobres, todas las relaciones sociales, económicas y entre ellos, como la familia, pues todo eso
lo tenían aprendido desde su cultura griega o desde su cultura de Asia. Bueno, lo cierto es que no traían un trasfondo en el que tuvieran la claridad de los principios que ahora están tratando. Y por eso preguntaban. Ahora, los judíos que se convirtieron a Cristo y eran parte de la congregación, parece que ellos intentaban explicar y contar desde la cosmovisión judía y ahora cristiana, pero parece que las controversias eran más grandes y las preguntas surgieron al punto de enviarle al apóstol esto, y por eso él dice: en cuanto a lo que me escribieron, en cuanto a la pregunta que me hicieron, entonces es bueno abstenerse. Miremos un poco más la lectura. Uno de los principios orientadores en cuanto a, uno de los principios orientadores en cuanto a la interpretación bíblica es ver su contexto. Entonces dice aquí: ahora, en cuanto a la pregunta que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas: es mejor quedarse sin casar tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que no se o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes. Aunque no tengo un mandato directo del Señor, si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Y bueno, me emociona la lectura de la palabra de Dios. Podría estar ahí, mejor dicho, mucho tiempo. Pero es interesante. Él toma la pregunta que era sobre abstenerse de las relaciones sexuales, no tocar mujer, quedarse soltero o célibe sería la mejor palabra para expresar la pregunta, ser célibe, y por causa de todo el conflicto que genera el tema de la sexualidad. La pregunta es, sin lugar a dudas, muy importante, relevante. Si es tan complicado
el tema de la sexualidad. Si vivimos en una cultura que está tan sensualizada y tan impregnada de desorden sexual. Si hoy, en el siglo XXI, tenemos no solamente el desarrollo de digamos, del desorden sexual en cuanto al matrimonio y la sexualidad y en cuanto a la soltería y la sexualidad, sino que tenemos todos unos conflictos en cuanto a la identidad que surgen de la sexualidad. Entonces, ¿no sería lo mejor que ya renunciáramos a ese tema de la sexualidad y de esa forma entonces nos vamos a librar de todos los conflictos y todos los problemas que trae estas situaciones? Bueno, es una pregunta impresionante, relevante, buenísima. Y el apóstol dice, bueno, la verdad es que yo les diría que sí, que pues ya, sí, ya olvidémonos del tema de la sexualidad, pero resulta que es inherente al ser humano. Fue diseñado el ser humano, fue creado por Dios en una manera que debe expresar su sexualidad. Y lo que la Biblia está diciendo es que la sexualidad tiene un marco de referencia, tiene una libertad cuando se hace bajo esta cobertura, bajo este principio que tiene que ver con el matrimonio y la familia. Y entonces, si la sexualidad está presente en el matrimonio, en los casados, en el casado, en la casada, entonces tiene un desarrollo natural, bueno, le da libertad, provee al ser humano propósito y libertad. Buenísimo. Eh, y entonces el apóstol dice, no podemos solamente decir que abstenerse de las relaciones sexuales en los casados o en los solteros sea la solución en cuanto al tema de todos los conflictos que trae la sexualidad humana para la vida y para el cristiano y para la iglesia. Establece algunos puntos claves acá. Uno, que obviamente el tema de ser célibe o abstenerse es un asunto que viene como un don de Dios y que el apóstol está tratando de respetar digamos, esta relación en que una persona tiene con Dios y recibe como algo de este don o esta gracia para mantenerse célibe. Pero que la verdad es que, según todo lo que usted lee, el desarrollo de ese asunto no es el asunto principal. O sea, es como una excepción en cuanto a la sexualidad de los seres humanos. Históricamente, la iglesia tomó como esta posición y cuando en algún momento de la historia de la iglesia, los asuntos de la inmoralidad, del desorden de la sexualidad, llegaron a ser tan conflictivos como en toda época en la que hay humanos que tienen estos deseos, pues se inventaron los monasterios, se inventaron la vida ascética, se inventaron apartarse de todo y comenzó el celibato a ser una práctica regular o normalizada dentro de la iglesia, al punto que hoy la iglesia católica pues todavía sigue manteniendo la práctica del celibato como algo eh, válido entre los ministros que están en la iglesia. Bueno, eh, es interesante porque finalmente el apóstol Pablo dio esa respuesta como una excepción, no como una regla general. Él más bien dice, y si usted se da cuenta por la lectura que hicimos, él empieza más bien a hablar de la sexualidad como un tema natural en el ser humano
y que debe desarrollarse bajo la cobertura del matrimonio y que en el matrimonio también debe haber unos acuerdos. Entonces, por eso dice aquí claramente, el esposo satisface las necesidades sexuales de su esposa y la esposa las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Y bueno, aquí básicamente esto rompe con todos los paradigmas culturales hasta el día de hoy. Y no escuchas en cuanto al matrimonio y la institución matrimonial, y ni siquiera las legislaciones eh, del mundo sobre el tema del matrimonio, que mi cuerpo le pertenece a mi esposa, o sea, los derechos sobre mi cuerpo le pertenecen a mi esposa y los de mi esposa me pertenecen a mí. No, esto es completamente contracultural. No hay desde el primer siglo hasta el siglo XXI algo que la cultura más o menos entienda sobre esto. Ni siquiera las culturas tan cristianizadas llegan a este punto de establecer en el matrimonio este orden en cuanto al cuerpo. Y por eso, digamos, la cosmovisión de la familia, del matrimonio y especialmente de la sexualidad en el matrimonio, es para satisfacer al cónyuge, que es otro tema aquí como que llega a ser bien contracultural. Algunas personas creen que la sexualidad es tan terrible que básicamente cuando se casan es algo solamente necesario para el tema de la procreación y de la descendencia. Pero aquí comienza la respuesta del apóstol hablando de la satisfacción, de las necesidades y del gozo que produce la sexualidad en el matrimonio. Algo que definitivamente empieza a tener una perspectiva distinta. Recuerde, el desorden de la sexualidad en el primer siglo y en el siglo XXI es porque la sexualidad se encuentra satisfacción, gozo, alegría. Si no fuera algo que tuviera un componente de satisfacción, pues no habría tentación, no sería un problema. Pero es necesario reconocer que tenemos estos deseos, que queremos satisfacerlos. Y entonces tengo una palabra, dice aquí el apóstol para los solteros, pues mira, eh, ojalá pudieran abstenerse, pero la realidad es que si estos deseos están presentes, cásate, cásate. Y bueno, ¿cómo haremos para promover entre la comunidad cristiana de solteros que la manera de realmente vivir y expresar la sexualidad y muchas otras cosas que trae la unidad en el matrimonio eh, es casándose? Y sin embargo, la cultura en la que vivimos está totalmente en contra de esta posición bíblica porque invita al soltero a desarrollar su sexualidad sin necesidad de venir a los compromisos de los que se habla en el matrimonio. Bueno, tú tienes que decidir. Aquí está la Biblia, aquí está la palabra de Dios, aquí está una palabra de Dios, el Dios que todo lo sabe, el Dios bueno, el Dios que quiere tu felicidad y tu satisfacción. Y dice, mira, si el asunto de la sexualidad es un asunto difícil para ti, soltero, cásate, cásate. Ahora, algunos solteros dicen, uy, pero eso es fácil decirlo. En realidad, cuando yo era soltero, me leí un libro del evangelista Luis Palau que se llamaba ¿Con quién me casaré? Yo era soltero y leí ¿Con quién me casaré? Y me acabé el libro y no me decía con quién. O sea, de todos modos es un asunto complejo. Es un asunto de relaciones, es un asunto en el que necesitamos aprender, pero no es un asunto imposible.
no es un asunto en el que no encontremos la gracia del Señor. No es un asunto que no podamos de verdad vivir plenamente. Llegar al matrimonio y vivir la sexualidad en el matrimonio es el camino de Dios y Dios te dará la gracia, la ayuda, el apoyo necesario para llegar a este asunto. Y bueno, hay que aclarar algo aquí en este punto. O sea, esta pregunta habla desde la perspectiva de cada ser humano. ¿Será bueno al hombre o a la mujer abstenerse de las relaciones sexuales? ¿Será bueno? Pablo dice, eso solo es por un don muy, muy especial de Dios. En realidad, la mayoría estamos para casarnos, pero lo interesante aquí es que no es una pregunta que tenga que ver con la identidad de hombre o mujer. El estado civil no define que eres más hombre o más mujer porque entraste al matrimonio y no quedaste soltero. Es interesante esto también. La, la respuesta de Pablo frente al matrimonio tiene que ver con las necesidades de la sexualidad. Y usted lo ve en toda la Biblia. Este no es un tema que Pablo aquí lo sacó de repente. Es desde Génesis que viene el tema de la sexualidad y el matrimonio. Pero no es que haya más valor en una persona casada que en una soltera. No tiene mayor propósito la soltería que el matrimonio. Y por eso esta respuesta debe entenderse desde el primer versículo, que fue una pregunta como para librarse de toda la lucha que ellos tenían. Y bueno, así arranca esta carta con mandatos directos del Señor y aquí entonces cuando llega el tema del matrimonio, y entonces ahora viene este matrimonio, bueno, no sé cómo llamarlo, mixto, híbrido, uno es creyente y el otro no es creyente, una realidad de la iglesia. Y resulta que el alcance evangelístico llega persona a persona, aún en el primer siglo. Entonces algunos hombres llegaban al conocimiento de Cristo y su esposa no. O alguna mujer era alcanzada por el Evangelio y su esposo no era alcanzado por el Evangelio. Y entonces viene el apóstol a decirles, bueno, la verdad es que por causa de su testimonio, su conducta y la manera como vives dentro de tu hogar, frente a estos asuntos de la práctica del matrimonio y del hogar, entonces hay una oportunidad mayor para que el cónyuge se convierta en cristiano, para que los hijos tengan un modelo y un testimonio como cristianos. Bueno, este es un tema todavía más ampliado, eh, porque algunos pensaban que ahora que conocían a Cristo, podrían abandonar a su hogar, podrían dejar a su cónyuge no cristiano para dedicarse a las cosas de Dios. La verdad es que la, la sugerencia, recomendación y mandato del apóstol es, si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla y viceversa, porque de esta manera hay más posibilidades de que la salvación llegue a esa casa, porque la salvación es un asunto de uno por uno. Cada uno debe tomar su decisión por Cristo. Y bueno, en la familia, entonces, este también es uno de los retos grandes. Es- Somos parte de una familia. Entonces estamos casados y tenemos hijos, o eres un hijo y tienes a tus padres, vives con ellos, o tienes a tus padres. Bueno, ¿qué tipo de testimonio
estás presentando. Entonces, ya saliendo del tema de las relaciones y de la sexualidad, comienza el tema de la salvación como algo muy, muy fundamental. Cristo es lo que necesita cada ser humano. Es lo primero, lo primordial. Y entonces cuando vives tu vida cristiana en tu hogar como casado o como soltero, hay mayores probabilidades de que las personas que te conocen puedan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, si un soltero se abstiene de las relaciones sexuales y espera hasta casarse, esta decisión le da más oportunidades de compartir su fe y de ser un modelo de su fe delante de otras personas en su comunidad, en su sociedad. Si un casado entonces está llevando bien su relación de matrimonio y está atento a satisfacer las necesidades de su cónyuge, hay más probabilidades de que este cónyuge no creyente venga a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Y estos padres, estableciendo un modelo como creyentes, pues van a traer a sus hijos un modelo que les va a facilitar conocer a Jesús como Señor y Salvador. Eso es la realidad. Y como una cultura cristianizada aquí en nuestro país, en nuestros países, pues vemos que sí se facilita más el testimonio de Jesucristo cuando hay un creyente en la familia y cuando ya muchos creyentes en la familia empiezan a vivir su fe, pues es más fácil que los otros empiecen a llegar a Cristo uno por uno. Bueno, entonces, esto en cuanto a una de las respuestas, la primera de las respuestas que Pablo envía a los creyentes, un tema que sin duda debemos seguir investigando en la Biblia, seguir proclamando, seguir hablando, no nos cansamos de esto. Los seminarios en este mundo, las películas, la cultura. Alrededor, todo invita a que la sexualidad es un asunto al que no hay que ponerle atención y que cada cual lo viva como quiera y que es un asunto de privado y de derecho particular y personal. Lo que vemos aquí es que Dios dice, no, yo establecí un marco y al soltero pues cásese y al casado usted no se pertenece a sí mismo, en su cuerpo le pertenece a su cónyuge. Wow, cosas que de verdad, si solo las viviéramos así de sencillas como están acá, podríamos ver tanto poder en la vida, en el cristianismo. Bueno, vámonos a otra de las preguntas. Ahí, como les dije, uno puede quedarse aquí en el tema de la sexualidad y es un tema que de verdad hay que seguir trabajando. Pero hay más preguntas que le hicieron a Pablo. En el mismo capítulo 7, en el versículo 25, hay una pregunta acá. Bueno, tengo las tres versiones. Después solo voy a poner la Reina Valera del 60 y la NTV. Versículo 7, 25, se los voy a leer. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y la nueva Biblia de las Américas dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión, como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Y la nueva traducción viviente nos dice ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Entonces, aquí viene y pues podemos seguir leyendo el contexto. El versículo 26 dice, debido a la crisis actual, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Si tienes esposa, no procures terminar tu matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte. Pero si te casas, no es pecado. Y si una joven se casa, tampoco es pecado.
Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Déjeme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar en cómo agradarlo a Él, pero el casado tiene que pensar en su responsabilidad terrenal y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en su cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. Bueno, y ahí sigue, pues deberías leer todo el capítulo 7 varias veces, pero a él le preguntaron que si había una soltera, entonces, ¿qué pensaba si era bueno que se casara en cuanto a las vírgenes? Y bueno, no sé si notó las traducciones, ¿no? La Reina Valera y la Nueva Biblia de las Américas hablan en cuanto a las vírgenes. La nueva traducción viviente ya pone acerca de las jóvenes que todavía no se han casado. Bueno, ¿habría una diferencia en esta manera de traducir la Biblia? Recuerde que la Biblia no se escribió en español. Entonces, estamos dependiendo de la traducción del griego frente a este tema. La virginidad, o sea, no haber tenido nunca relaciones sexuales, era como algo que se asimilaba o se asemejaba a la soltería. O sea, eran dos conceptos en el primer siglo que venían muy juntos. Si se hablaba de como en cuanto a las vírgenes, pues estaba básicamente refiriéndose a solteras que no habían tenido relaciones sexuales. ¿Por qué la nueva traducción viviente decide ponernos de la traducción del griego acerca de las jóvenes que todavía no se han casado? Es un poco contextualizando la Biblia, el español, y no sé, ahí sí cada cual tendrá que definir qué versión le parece que es más asertiva. Obviamente, si las personas no tienen ninguna cultura cristiana, eh, si es una soltera, digamos, en este mundo, pues, y escucha esto de en cuanto a las vírgenes, pues dirían, no, ya básicamente eso no es para mí porque yo ya soy una soltera, pero he tenido relaciones sexuales. Entonces, como que las jóvenes que todavía no se han casado, sería algo que le hablaría más a su vida y la acercaría más a la palabra. Pero el griego está ahí hablando de que la virginidad y la soltería es como muy semejante en el tiempo que Pablo escribió esto. Pero la pregunta es más allá, es ¿qué hacer? ¿Se casan o no se casan por el deseo de servir a Dios? Y bueno, entonces aquí viene y dice el apóstol que él pues no tiene un mandato del Señor, sino una opinión que digamos, sacado desde la sabiduría, desde la confianza, desde la fidelidad que tiene para con Dios. Y por eso claramente dice, muy claramente dice, pienso que es mejor que se quede pero como está, pero, pero si quiere casarse, pero si te casas,
no es pecado. Y esto abre un panorama interesante en lo que en esta carta se está presentando. O sea, hay unos principios que son firmes, firmes en la escritura, como el tema del matrimonio, el tema de un hombre que se casa con una mujer. Esto es, mejor dicho, algo que está desde el Génesis hasta el final de la Biblia. No puedes encontrar que haya otra posición. Por eso Pablo dice, mire, esto es como una sabiduría digna de confianza, pero no es un mandato. Y nadie vaya a pensar que casarse es un pecado. No es pecado casarse. Y él está enfático en establecer que sí hay un principio bíblico, que sí hay una ley bíblica, que sí hay toda una doctrina desde el comienzo de la Biblia sobre el tema de casarse, pero que la soltería pues le da unas ventajas. Eso sí es como lo que uno dice, venga, hay ventajas en ser soltero. Bueno, Primera de Corintios 7 muestra algunas ventajas en cuanto a la soltería, desde la opinión, desde la perspectiva de este servidor del Señor, Pablo. Y entonces él dice cosas aquí muy interesantes, como por ejemplo, los que se casan en este tiempo tendrán problemas y estoy tratando de evitárselos. Ay, Dios mío. ¿Qué tal uno va al prematrimonial y le diga al pastor a uno, mire, la verdad yo estoy tratando de evitarle problemas, es mejor que no se case? No, o sea, pero eso es lo que dice, pero deberíamos decirle a las personas, mira, es una preferencia, es una opinión personal, por como los conozco, lo que sea. Yo solo recuerdo en una sola vez que a una pareja le sugería que mejor reconsiderara su deseo de casarse, pero era porque de verdad había un conocimiento, había una sabiduría mayor sobre ellos. Pero la verdad es que si no hay ese tipo de confianza, sabiduría, cercanía, pastoral, pues mira, es muy difícil decirle a alguien que no se case. Muy difícil. Aquí entonces el apóstol dice, estoy tratando de evitarle problemas, pero ¿en qué sentido? Pues que servir al Señor para un soltero le trae ventaja. Y sí, es la realidad, hoy lo vemos. O sea, hoy estamos viendo algunos equipos de misiones de corto plazo o de mediano plazo a lugares en este mundo donde necesitan a Cristo. Y un soltero dice, pues yo voy y pues tienen libertad de movilidad, capacidad. En cambio, uno le pregunta a otros y dicen, no, pero espere, yo tengo que hablar primero con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con todo el mundo, a ver si. Entonces es como uno dice, sí, sí hay ventaja, hay mayor movilidad, libertad, los recursos, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a servir al Señor, eso es lo interesante, ¿no? El apóstol es con una perspectiva muy particular en cuanto a servir a Dios, en cuanto al ministerio. Y entonces dice, aquí hay una ventaja. Eh, los solteros no deberían usar esta palabra del Señor en cuanto a decir, no, yo me voy a quedar soltero, pero sí, ¿con qué propósito? ¿Cuál es tu propósito para la soltería? Porque no es solo el estado civil, no es lo que realmente determina la identidad, el propósito, la seguridad, no. Debería haber un propósito mayor. Y aquí Pablo dice, yo lo hablo, yo se los digo en cuanto a la libertad para servir al Señor. El casado debe agradar a su esposa o a su cónyuge. El soltero pues agradará solo a Dios. Entonces, en ese sentido hay una ventaja. Me gusta como él concluye un poco esto diciendo, yo les digo esto para su propio beneficio y no para imponerles restricciones. Es decir, aquí hay una palabra pastoral, una palabra de autoridad, pero que no trae restricciones, que al final usted tiene la libertad.
Usted puede decidir acogerse a esta palabra y decir, sí, yo voy a seguir el consejo de Pablo y me voy a quedar soltero y voy a servir al Señor desde esta posición. O decide decir, no, pues sí, muy interesante, pero yo decido casarme, yo voy a vivir en matrimonio y aunque haya problemas, yo prefiero eso que quedarme soltero. Bueno, y está bien. Está bien, no, el apóstol Pablo no se va a enojar ni les va a rechazar de acuerdo a cuál sea la posición que ellos escojan. No les impongo restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Y bueno, y ahí lo deja. Él le responde de esta manera a una pregunta. Recuerde, estas son preguntas que la iglesia tenía. No son asuntos que él trajo, sino son asuntos que intrigaban, había conflicto o querían saber cómo conducirse. Y él les responde por eso frente a eso. ¿Quieren mi opinión en cuanto a si casarse o no casarse y servir a Dios? Esta es mi opinión, pero no les impongo una restricción. Ustedes tienen que escoger qué es lo mejor para cada uno. Y gloria a Dios por la libertad que la Biblia trae. Es impresionante. La Biblia te trae a libertad, aún en los mandamientos como el de abstenerse de las relaciones sexuales y esperar al matrimonio. Hay libertad, hay poder en esto. Bueno, sigamos a una tercera porque ya, uy, Dios mío, son como 7, 6, bueno, eh, 8:1. Capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Reina Valera del 60. Nueva traducción viviente dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Uf, no, uno no sabe cómo, Melchor, el Espíritu de Dios está ahí en estas respuestas. Sí, sabían, conocían. O sea, parece que esta pregunta llevaba una motivación oculta, como diciendo, vea, apóstol Pablo, hable de los ídolos porque aquí hay unos que mejor dicho, necesita que usted los exhorte, los corrija, porque nosotros sí sabemos cómo es el asunto. Querían que la respuesta de Pablo fuera usada como para avergonzar, como para castigar, como para enorgullecer a unos, que algunos tomaran posición sobre otros con la respuesta que el apóstol da. Aquí, bueno, él escuchó a la delegación, él escuchó a la familia de Chloe, él entendió por el Espíritu que la respuesta a esta pregunta era mucho más que una respuesta teológica, que una respuesta desde la doctrina. Y entonces les incluye esto. El conocimiento envanece. El conocimiento nos hace sentir importantes, pero es el amor el que edifica. Es el amor el que fortalece a la iglesia. O sea, si alguien no lo sabe, es desde el amor que le vamos a enseñar, no, no desde el conocimiento que enorgullece o envanece. Dice aquí la carta, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Pueden que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas
que de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay solo un Dios, el Padre, quien creó todo, y vivimos para Él, y hay solo un Señor Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que ya no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil, pues si otros te ven con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil, porque en Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Wow. Este hombre amaba a esta gente. ¿Y cuánto ama usted a otros? Que, que ese amor le impulsaría a usar su libertad para abstenerse de ciertos hábitos o prácticas o comidas o bebidas que sin lugar a dudas no son un pecado y para usted hay gran libertad, pero que para otros son un tema difícil, un tema de conciencia débil, un tema en el que están debatiéndose si es un pecado o no. Y es interesante, la respuesta no es darle una clase. Venga, siéntese ahí, hermanito, que le voy a dar la clase de por qué lo que usted cree está incorrecto y más bien deberíamos tener la libertad de hacer o comer o beber o... No, la respuesta bíblica de Pablo a la pregunta que le hicieron fue, usted absténgase por amor a ese. Deje de andarlo tropezando. Así pecas contra Cristo. Más bien usted póngase a cuentas, use su libertad para amar a estos hermanos que necesitan crecer y aprender de estas cosas. Si hubo una respuesta teológica, un ídolo nada es. Si comes o no comes, eso no tiene nada que ver, pero para algunos que traen un trasfondo, que traen una cultura, que traen toda una práctica, el asunto se vuelve muy complejo. Y nos invita entonces esta respuesta de Pablo a que como comunidad entendamos que no todos venimos del mismo trasfondo, no todos llegamos a la comunidad cristiana desde la misma lugar. Qué bendición aquellos bien niños, jovencitos que llegaron a la fe cristiana, tantas complicaciones evitadas, tantos paradigmas que no tienen, pero cuando llega alguien a la vida cristiana ya mayorcito, pues imagínese todas las luchas que trae frente a los temas de la cultura, de la fe, del pecado. Y hay unos asuntos que para un cristiano, pues se vuelven asuntos que amenazan su relación con Dios. Hay que ser respetuosos de eso. Hay que usar nuestra libertad para ayudar a estos hermanos a que crezcan. Al final, la comunidad cristiana es una comunidad en la que unos a otros se ayudan en el crecimiento espiritual y no que se tropiecen por el orgullo y el conocimiento envanecido. Y bueno, lamentablemente, este mensaje no está llegando con la contundencia que debería estar llegando hoy también. Eh, Muchas de las contiendas que se tienen en la comunidad cristiana son por temas de la cultura y no leemos la respuesta que le envió Pablo a los Corintios y la interpretamos para nuestro tiempo hoy. Pues te animo a que lo leas,
a que te des cuenta dónde está tu libertad o dónde está tu lucha y entonces te sujetes a Primera de Corintios 8. Bueno, seguimos con una más aquí. eh, en el capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Nueva Traducción Viviente dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Entonces, ellos preguntaron acerca de los dones espirituales y las capacidades espirituales. Eh, Se veían en la iglesia, tenían tenían una exhibición de los dones espirituales, mejor dicho, no hay como un relato o no hay como sí, otra iglesia de las que relatan en el Nuevo Testamento que tuviera tal exhibición de los dones espirituales. Desde el capítulo 1, recuerda, Pablo les dice, ustedes han sido enriquecidos con todos los dones espirituales. O sea, los 9 dones operaban en la iglesia de Corinto y ellos querían saber acerca de qué era esto, que ellos veían que esto ocurría en la iglesia. Y es que hay muchas cosas que ocurren en la iglesia y es bueno preguntar, hermano cristiano, preguntar sobre cómo es este don espiritual, esta práctica, este mover del espíritu. Pregunta, ¿es? ¿No es? ¿Cómo es esto? ¿Es válido? Esto le mandaron una carta al apóstol diciéndole, mire, ¿cómo es esto de las capacidades espirituales que nos da? Y obviamente era también porque cierto, digamos, mover de los dones los desbalanceó en la comunidad. Entonces trajo sobre algunos una autoridad espiritual por causa de los dones, lo cual no es correcto. O sea, el mover de los dones espirituales es para el ministerio, para el servicio, pero en sí mismo operar en un don espiritual que el Espíritu nos dé no te va a dar una autoridad distinta, no te va a dar una posición, no te va a dar un testimonio de carácter. No, eso es un asunto diferente. Por eso Pablo habló del cuerpo aquí en Corintios 12, cuando dice a cada uno, bueno, hay diferentes formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Y luego de que menciona la lista de dones, entonces habla del cuerpo humano que tiene muchas partes, pero que todas ellas forman un cuerpo entero. Y bueno, y así entonces llega como al versículo 27 donde dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo y a continuación hay algunas partes que Dios ha designado para la iglesia, los apóstoles, los profetas, los maestros, los que hacen milagros, los de sanidad, ayudar a otros, el de liderazgo, el que habla en idiomas desconocidos o en lenguas. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿O somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? Eh, ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Y entonces aquí viene y les da una respuesta, primero señalándoles los 9 dones y los hemos estudiado, los dones vocales, los dones de poder, los dones de conocimiento, de las capacidades de hablar en lenguas, de el discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o es de otro espíritu, la capacidad de interpretar las lenguas. Bueno, ahí se hablan los 9 dones. Luego viene y habla del cuerpo para mostrar que todos estos dones tienen que estar articulados en un cuerpo y que no todos van a fluir en los mismos dones, pero que no hay nadie más especial que otro porque fluya en un don espiritual.
y que el camino mejor es el camino del carácter. Y ahí les inserta el capítulo 13, que es el tema del carácter, y lo llama el amor. El amor es el verdadero llamado al carácter cristiano. Ah, qué interesante. O sea, una comunidad cristiana, una iglesia en la que le habían dado preeminencia a unos hermanos porque exhibían ciertos dones y el apóstol ahora dice, no, ¿sabe qué? La autoridad, la estructura, el gobierno y todo lo que tiene que ver con la iglesia no debería ser por los dones, debería ser por el carácter cristiano y que los dones son solamente para servir, para ayudar. Por eso se busca el don que más ayude. Esa es la respuesta sencilla de un líder espiritual de esta iglesia a una práctica que se les había salido de control en el tiempo de Pablo. Ay, ¿cómo responden algunos a esto? Mira, sin lugar a dudas, la práctica de los dones espirituales es a veces como difícil de asimilar. Eh, Hay cosas que no se pueden entender y entonces algunos por causa de esto y de que Dios opera con el que quiere, entonces tratan de apagar esto, de dejarlo de un lado. Pablo dijo, no, no se trata de evitarlo, de quitarlo. Se trata es de organizarlo, de entender que Dios es el que lo hace, de buscar el don mejor que sirva a la iglesia. Algunos interpretan Romanos 12, 13 y 14 como diciendo que el 12 y el 14 eran para el primer siglo, porque cuando ya se completó el Nuevo Testamento, entonces ya ahora vivimos solo en el capítulo 13. Y bueno, esa interpretación duró muchos siglos y básicamente hasta finales del siglo XIX, pero plenamente en el siglo XX, como que se vuelve a recuperar nuevamente Corintios 12, Primera de Corintios 12 y 14, otra vez para la iglesia. Y somos la generación testigo de ver cómo opera Dios en los dones espirituales. Pero todavía tenemos muchas preguntas, todavía no entendemos todo. Hay que acercarse con humildad a esto. Y hay seminarios, ¿no? De dones espirituales. O sea, mejor dicho, este sí es uno de los temas que en la iglesia más se ha tocado. Si no, pues investígalo, averígualo. Hay mucho sobre este tema. Y bueno, la última de las respuestas que le enviaron a Pablo en el capítulo 16, versículo 1. Ahora bien, bueno, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En la Nueva Traducción Viviente dice así, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. ¿Cuál era el procedimiento? El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar sus ofrendas en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Bueno, el tema del dinero. Era interesante, ¿no? ¿Cómo así se iban a saltar el tema del dinero en la iglesia? No, es que en las iglesias está el tema del dinero. Y entonces le preguntaron también sobre la ofrenda para la gente de Galacia, una ofrenda que era especial que recogían. Ellos recogían dinero en la iglesia. Lo que aprendemos de esta respuesta de Pablo. ¿Qué aprendemos? Bueno, hay varias cosas interesantes que aprendemos de esto. Uno, sí, es muy válido recoger ofrendas en la iglesia. O sea, él no está quitando la práctica. Es más, dice
que deberían hacerlo, como él ya les había dicho también a los de las iglesias en Galacia. O sea, era algo que el apóstol Pablo compartía con las iglesias. Les daba instrucciones, les daba guía, les daba una ruta en cómo hacer el tema de las ofrendas. ¿Y cómo era esto? El primer día de cada semana, cada uno debe separar una parte del dinero que ha ganado y no esperen hasta que yo llegue para reunirlo todo, sino que lo van recogiendo y cuando él llega, entonces pues ya se lo dan para llevarlo. En este caso, la ofrenda era una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Tenían problemas allá, entonces recogieron una ofrenda especial para Jerusalén. Pablo no quería llegar a Corinto y como que tener el tema de frente, sino que lo iban haciendo cada primer día de la semana, el domingo, y cuando él llegaba ya tenían todo resuelto. Y él no estaría como recogiendo la ofrenda, sino que ya la habían recogido. Esa era su preferencia, eran sus recomendaciones. Pero también es la transparencia con la que lo hace. Él dice, mire, yo no la voy a recoger, yo no la voy a recibir, ustedes mismos hagan una delegación, si les parece bien, o sea, él se somete al liderazgo de la iglesia en Corinto, si les parece bien, yo acompaño a esos hermanos a la Jerusalén a llevar este regalo, esta ofrenda, esta ayuda. Entonces aprendemos no solamente que era una práctica en las iglesias, era un asunto de transparencia, pero también era un asunto en el que la iglesia se apoyaba, se ayudaba. Mire, hermanos, lo cierto es esto, el sostenimiento de las iglesias no va a venir del gobierno, no va a venir del Estado, no va a venir de la empresa privada, no viene de instituciones al lado de la iglesia. El sostenimiento y la ayuda que la iglesia provee en sí misma viene de la generosidad, viene de la fidelidad y viene del Espíritu de Dios que moviliza, mueve a cada cristiano. Dar ofrenda, ser generoso es algo que viene de Dios. Nadie más va a ayudar a la iglesia. La iglesia de Corinto y la iglesia de Galacia recogieron ofrendas para la iglesia de Jerusalén. No venía la ayuda de otro lado. eh, los lugares de reunión, los lugares de culto, los lugares que tenemos para vivir nuestra fe, en gran medida son el resultado de la fidelidad de las ofrendas de la iglesia, no de otros lugares. Y algunas iglesias de otras partes del mundo contribuyen en la respuesta a las necesidades que tienen las iglesias en otro lugar. Eh, Hace poco estaba escuchando un informe acerca de una, digamos, organización de servicio social de la iglesia cuadrangular. Y ellos estaban mencionando que el año pasado en 43 lugares donde hubo tragedias, ellos fueron respondientes a estas tragedias. Cuando ocurrió el terremoto en Turquía, fueron los primeros respondientes. Antes que el Estado y antes que otros llegaron con ayudas de comida, con ayudas de equipos y cosas para ayudar a las personas y por supuesto a la iglesia en Turquía que quedó destruida por el terremoto. Y entonces los recursos de la iglesia ayudan a la iglesia en otro lugar. Sí, eso es correcto, es bueno. Entendemos eso en la respuesta que Pablo le da a los corintios. Entonces, sí, el tema del dinero es un tema en la iglesia, sí se recogen ofrendas. Eso no es algo, no es una práctica inusual. Hay transparencia, ustedes recójanla, cuéntenla, encarguen a unos para que la lleven, todo con transparencia. No, aquí no hay secreto, yo no quiero tener el control de eso, yo no voy a estar ahí como solamente con la información, aquí hay transparencia y es la iglesia que se sustenta a través de las ofrendas de los creyentes y su generosidad, su alegría al dar, su moverse por el Espíritu de Dios, lo que realmente le da soporte, sustento y fuerza a la iglesia. Entonces, ese es el tema, muy sencillo, pero
lo hemos complicado mucho y también hay que decirlo. Hay mucho abuso en este tema. O sea, sí, es el abuso del dinero en la iglesia, es el abuso de los dones en la iglesia, es el abuso en la sexualidad en la iglesia, es el abuso en cuanto a la libertad que tienen los creyentes. Y así podríamos cada una de estas respuestas que Pablo dio, es el abuso lo que llevó a la iglesia a tomar posiciones extremas, radicales, aún a considerar cosas antinaturales como el tema de la sexualidad, pero Pablo responde desde la libertad, responde desde el principio, responde desde el equilibrio, desde el balance. Y eso es maravilloso en la carta de Corintios, que ellos venían de un extremo y querían irse al otro, y Pablo dice, no, 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 hay que estar en el balance, hay que estar en lo que sí es, porque eso trae fruto, porque eso glorifica a Dios, porque eso bendice a cada persona, a cada familia. Entonces aprendamos de esto. Bueno, solo con esto ya usted ve toda una serie para hablar. Hay dos pasajes difíciles, no creo que alcance a desarrollarlos completamente, pero vamos a mirarlos. Los pasajes difíciles. El primero de ellos está en capítulo 11 versículo 10. Y este pasaje es de los más difíciles de toda la Biblia, le digo. Él dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No. Y entonces yo leía todo el contexto y no, dice así, cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. El hombre deshonra su cabeza si se cubre la cabeza mientras ora o profetiza. En cambio, la mujer deshonra su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza porque es como si la rapara. Efectivamente, si ella se niega a ponerse algo para cubrirse la cabeza, debería cortarse todo el cabello ya que es vergonzoso que la mujer se corte el cabello o se rape la cabeza. Debería cubrírsela con algo. El hombre no debería ponerse nada sobre la cabeza cuando adora a Dios, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer refleja la gloria del hombre, pues el primer hombre no provino de ninguna mujer, sino que la primera mujer provino de un hombre. Y el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Juzguen por sí mismos. ¿Es correcto que una mujer ore a Dios en público sin cubrirse la cabeza? ¿No es obvio que es vergonzoso que un hombre tenga el cabello largo? ¿Acaso el cabello largo no es el orgullo y la alegría de la mujer? Pues se le dio para que se cubra, pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa, y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. Y bueno, ¿cómo le parece? Tema de los hombres y las mujeres, la gran lucha. Entonces, en el mundo moderno, y es una realidad desde el primer siglo y mucho antes. Las mujeres no gozaban de derechos civiles, no tenían como responsabilidad legal, o sea, su representante legal siempre sería su papá o su esposo. Es una realidad contextual. Es hasta el siglo XX como que empieza el tema de que las mujeres comienzan a tener derechos civiles, comienzan a participar de la vida pública, se les otorga ciudadanía, representación legal. Y bueno, o sea, eso viene muy recién
en la humanidad, o sea, sorprendentemente. Luego, como resultado de eso, pues obviamente las mujeres empiezan a tener un tipo de organización. Comenzamos a apreciar el tema del feminismo como un tema que está sobre la mesa y básicamente ahora tenemos como una tendencia a un extremo, ¿no? Donde más o menos las mujeres están tratando de decir que ellas pues no necesitan a ningún hombre. Y ahí está la lucha de género. Bueno, los hombres no están diciendo como que no necesitan a ninguna mujer, eso sí, no lo he oído. Porque como que culturalmente siempre han sentido o han establecido que están por encima, que tienen más autoridad. Y bueno, hasta el día de hoy hay estudios, investigaciones, encuestas donde muestran que, por ejemplo, en similar posición, en igual trabajo, en iguales condiciones, parece que a los hombres en algunos sectores les pagan más que a las mujeres. Y esos desbalances todavía ocurren fuertemente. Entonces, y bueno, y hay un tema también como en el desbalance donde ya llegamos al punto donde está diciéndose que se deben cumplir ciertas cuotas de género en diferentes estamentos o instituciones. Y entonces se observa a los directivos, por ejemplo, de una corporación, de una empresa multinacional o de un banco, de lo que sea, y entonces se toma el tema como si fuera para cumplir cuotas. Entonces, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? Me contaban del caso de una ministra en nuestro país, Colombia, que llega a una reunión y dice, no, hay muchos hombres. Y entonces como que a eso hemos llegado, o sea, como, ah, sí, ¿cuál es el problema? O sea, si son técnicos, si son profesionales, si saben, pero no, es como ya ese es el tema. Ahora es si hay muchos hombres o hay muchas mujeres o debería haber un balance, pero a veces perdemos de vista el propósito. No se trata de hombres o mujeres, sino a qué estamos sirviendo. Y la iglesia no escapa de eso, ¿sabe? La iglesia no se está escapando de esto. También en la iglesia entonces hay una presión para que haya más mujeres directivas, más mujeres en el ministerio, más mujeres, eh, pues hay que pensar y hay que entender si esto es por una presión cultural o es por un llamado de Dios o es para darle gusto al cuerpo, a la población, a la congregación, o estamos agradando a Dios. Difícil responder esto, difícil. Y este pasaje pues lo pone también difícil, o sea, es uno de los más difíciles de interpretar, o sea, ¿cómo interpretaríamos esto? Lo primero, el primer punto en cuanto a la hermenéutica sana es que usted debe ser humilde, o sea, cuando no sabemos algo claramente, no deberíamos especular, ni inventar, ni ponernos a hacer unas posiciones extremas, no, seamos humildes y reconozcamos que este es un pasaje difícil. Segundo, pues lo que tú llegues a concluir de este pasaje no debería contradecir lo que todo lo demás de la Biblia está diciendo. O sea, si tú llegas a una conclusión y el resto de la Biblia no te apoya, entonces tu conclusión no es acertada. Es uno de los principios hermenéuticos claves. Y lo tercero es que en este contexto en el que Pablo está escribiendo este pasaje, o sea, hay toda una exégesis alrededor, pero en este contexto usted tiene que notar algunas cosas claves, por ejemplo, cómo él se refiere a la creación, cómo se refiere al inicio de todo en el Génesis. Entonces empieza diciendo, bueno, si Dios creó todo y Dios creó al hombre y del hombre creó a la mujer, y entonces en esta manera en que las cosas están creadas y diseñadas, entonces va a haber libertad y va a haber bendición. Pero es interesante cómo el apóstol entiende que si nosotros solamente tomamos el orden y nos quedamos como hasta el versículo 10,
entonces nunca, nunca las mujeres tendrían ninguna oportunidad de tener o de desarrollar su intelecto, su capacidad y sus dones en ningún contexto. Por eso vienen los versículos que dicen, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Nos necesitamos todos juntos. Esto no es una competencia, esto no es una lucha. Lo que Pablo está tratando de decir es, mira, este mundo va a tratar de generar un conflicto entre los hombres y las mujeres y que ellas hacen y no deberían hacer y ellos no hacen y deberían, pero en el pueblo de Dios somos interdependientes, somos completamente necesitados uno del otro y la misma creación determina eso porque aunque la mujer fue creada del hombre, el hombre viene o nace de la mujer. Ah, no, 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 no puedes cambiar el orden ni el diseño ni decir que uno puede o tiene más que el otro. Ahora, eh, eran los temas de la comunidad, eran los temas del ministerio público, eran los temas en los que ellos tenían que entender esto. Parece que la gran libertad en Cristo que se proveía para hombres y mujeres, para libres y esclavos, para ricos y pobres, hacía que la actitud en la iglesia no reconociera cierta orden y estructura social. Y por eso Pablo está diciendo, mire, aquí nos toca, más allá del estatus económico del género, entender que hay una autoridad, una estructura de autoridad, y esa debemos respetar en la oración pública, en la cena del Señor, en la manifestación de los dones. Eso era como en términos muy generales lo que estaba pasando. Algunos dicen que esto debería ser la manera como la iglesia debería estar, o sea, es la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Y entonces se interpreta esto para decir, bueno, si así es, entonces en la iglesia toda autoridad debería ser establecida por hombres y las mujeres sujetadas a estas autoridades. Bueno, es interesante esa posición y de verdad que es una posición que domina el mundo cristiano. O sea, no es la débil, es la dominante. Eh, porque muchas iglesias históricas creen que así es la estructura de una iglesia. O sea, los hombres tienen la autoridad, son los directivos, son los líderes, son los que tienen la última palabra, y las mujeres están en un nivel de autoridad inferior. Y así han hecho la iglesia. Un poco fue desafiado esta estructura cuando llega el movimiento pentecostal. Y entonces vemos el avance del ministerio a través de mujeres. Y entonces mujeres se vuelven protagonistas en el ministerio y en la autoridad. Y no es un secreto, pero al ingresar las mujeres en los niveles de autoridad y de ministerio, el avance del evangelio también se fue más allá de lo que nunca había logrado en los siglos anteriores. Y hasta el día de hoy, el alcance evangelístico, el alcance, digamos, de causa de Cristo en el mundo es por igual, o sea, hombres y mujeres trabajando en la causa de Cristo. Entonces, hay fruto en esto, pero bueno, vino por la historia, vino por la realidad, o sea, Dios como que interrumpe la estructura, Dios como que interrumpe los paradigmas, interrumpe los pensamientos estructurales y como que en un nuevo odre llega un vino nuevo y ahora tenemos una explosión diferente. ¿Cómo atender a eso, no? Entonces, sí, el punto principal acá o el orden principal acá es que todo ser humano, tanto hombre como mujer, debe tener claridad de que debe vivir bajo sujeción.
La sujeción es uno de los principios vitales en el desarrollo de la vida. En la familia es sin igual, en la iglesia ni se diga. No importa tu estado civil, no importa si eres hombre o mujer. El asunto es que tú debes vivir bajo sujeción. No importa si eres el líder principal de la congregación, debes vivir bajo sujeción. No importa si eres la persona menos conocida o reconocida en la comunidad donde asistes, debes establecer sujeción a tu vida. Y parece que el apóstol Pablo trabajaba con Primera de Corintios 11 12 y es hasta el 14, porque lo que ellos estaban realmente saliéndose era el tema de la sujeción en sus vidas. Tanto las mujeres como los hombres vivían sin esta sujeción y esto sí causaría problemas en la comunidad. Bueno, un acercamiento a este texto difícil. Y hay uno todavía más complejo, que es el que sigue en Corintios 15:29. Corintios 15:29, cuando Pablo está hablando de la resurrección, viene y les dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Y entonces aquí surgen muchas preguntas. ¿Cómo así que se bautizan por los muertos? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué es eso? Bueno, primero, el asunto es que Pablo está enfatizando la resurrección como un hecho real. Y resulta que algunos en la iglesia de Corinto estaban como dudando o negando el hecho de la resurrección de Jesucristo. Entonces, todo el capítulo 15 hay una exposición acerca de la resurrección y se usan diferentes argumentos para tratar de establecer el hecho histórico, verídico y fundamental en la fe cristiana de que Jesús resucitó y está vivo, cumpliendo así todas las profecías. Y como parte de su argumentación, entonces les dice, y entonces los que se bautizan por los muertos y los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan? Y usa este argumento en favor de la resurrección. Ahora nos deja con toda la intriga del mundo porque finalmente no hay en toda la escritura ningún otro pasaje que hable de que haya un bautismo por los muertos. Es más, es básicamente la iglesia de los mormones, una secta, la que usa este texto para decir que uno podría, si alguna persona se murió, un antepasado, el abuelito, un tío, alguien se murió de nuestros antepasados y nosotros queremos que esa persona se salve, entonces yo vengo al bautismo y digo que estoy representando a ese que se murió. Y así interpretan este versículo. Bueno, ya usted a estas alturas sabe por la hermenéutica que realmente esto contradice a todo lo demás que la Biblia dice, que la salvación es un asunto personal, que la salvación es un asunto que yo hago hoy y que la salvación no la puedo ganar por otro, o no la puedo tener por otro o pedir por otro. Entonces, esta posición hermenéutica de que yo me bautizo por un antepasado que murió y que de esa manera él se va a salvar, no tiene ninguna otra base bíblica, es básicamente una falsa doctrina y deberíamos resistirla. Pero con humildad sí decimos que Pablo no condenó esto acá, lo usó como argumentativo en favor de la resurrección. No hay ningún otro texto bíblico ni histórico que nos deje saber esta práctica en Corinto de qué se trataba y por supuesto, pues a un versículo como tan aislado en este sentido no debería desgastarnos, sino más bien ver todo su contexto y es que la resurrección es un hecho, la resurrección es una profecía cumplida y la resurrección es un fundamento en la relación que cada creyente tiene con Jesús. Bueno, con esto terminamos nuestra primera de Corintios. Espero que haya sido un panorama un poco más amplio. Vinimos desde generalidades
exégesis, nos pasamos con uno de los temas fundamentales que era las divisiones y la unidad en Cristo y concluimos con las respuestas del apóstol a preguntas que la iglesia tenía y que sin duda hoy también tenemos. Un pensamiento devocional. ¿Qué preguntas le haría usted al apóstol Pablo desde su realidad de iglesia? Si usted le escribiera una carta al apóstol Pablo diciéndole, Apóstol Pablo, explíqueme esto que pasa en mi iglesia, y le pone unas 5 preguntas, eh, yo creo que podríamos responderlas desde lo que las cartas y la Biblia dicen, pero sería interesante ver cuáles son sus preguntas. Haga el intento y luego busque las respuestas en Dios. Esta iglesia lo hizo y fue respondida a sus inquietudes al punto que nosotros hoy somos así de bendecidos. Que el Señor les bendiga y seguimos listos para la segunda de Corintios en la próxima ocasión. Gracias, Pastor Arturo. Wow. Corintios, primera de Corintios en 3 días, eso es increíble. Yo he predicado sobre Corintios y he pasado ya no sé cuántos domingos, creo que más de un año entero predicando acerca de este tema, porque sí son temas calientes y son temas que son actuales, definitivamente. Una pregunta que sí tengo, primera parte que estuviste mencionando ahí sobre el matrimonio y los solteros, y si me caso, si no me caso. Y claro, nosotros vemos eso desde la perspectiva que vivimos hoy día, ahora más específico en Latinoamérica. Ahora, en esos tiempos la iglesia también estaba siendo atacada por corrientes doctrinales que pues prestaban para unas preguntas como esas. Corintios, prostitutas que se convertían y todo esto. Eh, el tema de la ciencia, de la tal ciencia, ¿cómo afectó eso, estas preguntas que los corintios estaban haciendo? Claro que sin lugar a dudas, todo el contexto que vivían cultural hacía que ellos tuvieran estas inquietudes. Y recordar que no traían una base de conocimiento judío, no era la iglesia de Corintio con una cosmovisión judía, era más bien una cosmovisión griega. Entonces es por eso tan interesante esa carta para nosotros, porque es la carta con la que más nos identificamos, porque el pensamiento griego, la corriente griega, es la que más influye a Occidente. Entonces, desde ahí ellos hacen sus preguntas y por eso tan relevantes. Ahora, hay todo un componente multicultural. Yo estaba mirando una clase de comprensión de los tiempos que era la inteligencia cultural y bueno, qué clase tan buena que tuvimos acá con Heidi Chambers. Y lo estoy repasando y estaba mirando esto y yo decía, increíble, esto es muy, muy primer siglo, muy ciudad de Corinto, porque en Corinto confluían muchas culturas de Asia y de Europa en esa ciudad. Algunos se asentaron ahí y la iglesia tenía esa influencia de judíos, de griegos, de asiáticos, todos en la misma, y se convertían y llegaban a la misma comunidad. Entonces, una iglesia multicultural, una iglesia multiétnica, una iglesia, y nos parece que esos son temas de hoy, pero resulta que ya en el primer siglo era una realidad la movilización de las personas y las multiculturalidades que se presentaban. Entonces, la inteligencia cultural también yo creo que juega un papel definitivo en esto, y es que cada uno tenía una perspectiva de la vida cristiana desde su cultura y el apóstol Pablo intentaba decirles, mire, aquí no se trata de lo que usted piensa, cree, sus paradigmas, su manera de ver, su perspectiva, sino que aquí hay una profecía, aquí hay una historia, aquí hay un hilo conductor, aquí hay un asunto en el que Dios es Señor de la historia y de las culturas. Bueno, y eso me parece fascinante en el libro de Corintios.
Ahora, una otra pregunta que yo tengo, porque ese tema de las mujeres con cabeza rapada siempre llama la atención donde hay mujeres con cabeza rapada hoy día. Y bueno, en ese tiempo eran las prostitutas, ¿no es cierto? Y había un grupo de personas que caminaban, pues venían de un mundo totalmente, bueno, equivocado y ahora están en la iglesia y ellas naturalmente tienen que encontrar su lugar en la iglesia. Pero me pregunto si esta cita no tiene también algo muy para nosotros hoy día, que es como sí complicado, ¿no? Pero es aceptar la identidad, ¿cierto? Y que no demos lugar para pensar a la gente allá afuera que somos otra cosa que no somos. ¿Me hago entender? Que si yo llego y me visto de una manera, no sé, que muestre de que soy, digamos, disque de otro lado, entonces que eso no ocurre en la iglesia, sino que aquí debemos no solamente con palabras decir soy o no soy, sino que también con la manera como yo me comporto, cómo me visto, cómo me peino, cómo dejo crecer mi cabello o no lo dejo crecer, eso lanza un mensaje y puede ser el mensaje equivocado. Y Pablo está diciendo nada que ver. Aquí vamos a poner claro que hombre pues se viste como hombre y mujer se viste como mujer. Yo no sé, ¿qué piensas de eso? Puede ser que ahora le traiga más conflictos, pero a mí me peguen ahí. No, Pero no, no, es muy, muy claro. Lo interesante es que si digamos, nuestra comunidad cristiana es muy homogénea, entonces es fácil saber quién está fuera de lugar, quién no refleja lo que realmente es. Y es sencillo en ese sentido. Lo que ha ocurrido y lo que ocurría, digamos, en la multiculturalidad allá en Corinto, por ejemplo, este tema digamos, el reflejo del cristianismo y de la identidad a través de cómo se veía y el tema de los sacrificados a los ídolos, que era el otro tema difícil, era porque justamente unos decían que las mujeres o las personas deberían verse y comportarse de una forma y otros decían que era de otra. Y ahí es donde llegaban los temas. Cuando viene y dice Pablo, es que hasta por causa de los ángeles, usted debería verse de cierta manera. Bueno, ese es lo intrigante, ¿no? Es decir, sí, el testimonio cristiano tiene un reflejo en la conducta y en la apariencia. Y hasta los ángeles, entonces aquí como que muestra que hay ángeles visitando la iglesia. Ahora también algunos dicen que la palabra ángeles se refería a la autoridad espiritual en el lugar, pero parece que Pablo lo usaba más para los seres espirituales ángeles. Sí, hay una conducta y una apariencia que refleja su cristianismo. Eso es lo que en síntesis dice este capítulo. Lo que pasa es que lo que refleja tu cristianismo, la conducta y la apariencia hoy o en determinada cultura es lo que nos da la lucha. Es decir, por ejemplo, si yo aparezco en una iglesia en África, donde son cristianos, pero se visten con sus vestimentas de nativas, pues yo voy a ser el más raro allá. ¿Y qué tal yo llego allá a decirles que no, que el verdadero cristianismo se viste como yo? Y ahí es donde en la historia de la iglesia hemos tenido los conflictos más serios, sí, porque pero tratamos de llevar el cristianismo a una apariencia y no a la esencia de por eso. Jesús en el corazón. Por Y eso bueno, yo no creo nos... que se enfoca uno Ajá. en lo exterior y no en lo que representa lo exterior. Y yo diría que los ángeles, pues ahí pueden ser también demonios, en realidad. Entonces, o digámoslo un poco más general, que es un aspecto espiritual. Y digamos, si yo no me estoy comportando como Dios me creó, aquí hay ¿cómo se dice? Un elemento espiritual que empieza a jugar un papel, puede ser en mi vida como también en la vida de otros, pero yo creo que más en la vida de
de la persona que ahora está reflejando o dando un mensaje totalmente diferente a lo que es. Y, y Entonces, yo sé ponle que es un cuidado. tema muy complicado, No, pero Humberto, claro, y resulta que, por ejemplo, todo el tema de la apariencia y de la prostitución tenía que ver con lo religioso, tenía que ver con lo espiritual. Es que lo increíble es que muchas de las cosas aquí que estamos viendo tienen un componente religioso y espiritual más profundo. Es que a veces lo leemos es desde nuestra cosmovisión más mm, laica, más atea, yo creo, menos involucrando menos lo espiritual. Pero la realidad en el primer siglo y en este siglo también es que todo tiene que ver con la espiritualidad, con la adoración, con lo que tú crees. Y aún las luchas que uno ve fuertes de identidad tienen que ver con adoración. Y así no le demos el lugar o no lo pongamos de presente, pero eso de Corintios y eso que se vive hoy es al final una lucha por, ¿estoy adorando a Dios o estoy ujú. adorándome a mí mismo o a quién sabe qué ídolo, etcétera, etcétera? Y creo que Pablo dijiste algo muy importante que es lo que representa, no simplemente el hecho de cierto vestido, sino lo que eso representa. Y solamente como observación, viviendo en África y visitando algunos países musulmanes, eh, comienza uno a aprender a ver estas cosas desde un lente del Medio Oriente o un lente cultural. Para la mujer, por ejemplo, que cubre su cabeza y lleva el velo, entre los musulmanes eso representaba a, le daba una gran protección a la mujer como respeto. Nadie se atrevía a insultarla o a hacer un piropo, hacer alguna sugerencia porque sabían que era casada, estaba bajo autoridad, estaba con la autoridad del hombre. Entonces, en el día de hoy es la forma en que nos comportamos, la forma en que hacemos las cosas. Corintio tenía judíos, tenía gentiles, le estaba Pablo haciendo referencia a la costumbre judía de cubrirse, eh, posiblemente, pero no sabemos. Solamente estoy haciendo una observación de que en ese tiempo o en esa ciudad, por alguna razón surge esto y Pablo se dirige a esto, pero es simplemente... más que una vestimenta, le estaba dando a la mujer un lugar de protección, de respeto, y que los demás mantenían su distancia acerca de ella. La conducta del día de hoy es también lo que nos lleva o lo que representa el respeto y la protección de que otros sepan que la mujer es casada y está bajo autoridad. En cuanto a la cuestión del bautismo de los muertos, en la iglesia o los padres de la iglesia, algunos escribieron sobre esto, pero había en casi todas las iglesias, todas las ciudades en Asia, existía lo que es la herejía gnóstica. Y la herejía gnóstica eh, demandaba que para ser salvos tenían que bautizarse por otra persona. O alguien tenía que bautizarse por otra persona que había muerto si había creído y estaba a punto de ser bautizada, pero murió y no tuvo oportunidad. Entonces, esa era la cuestión. Mencionaste, Arturo, los mormones, los católicos. Los católicos tienen miedo de morir sin ser bautizados por lo mismo. Y entonces le ponen esta importancia al bautismo por sobre la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, sí, son cuestiones muy complicadas. Hay una gran variedad de opiniones o de interpretaciones en esto y tenemos que buscar cuál es
la, ¿cuál es la interpretación que trae la gracia de Dios y al mismo tiempo que no hace a un lado el sacrificio de Cristo en la cruz? Excelente, Pastor Arturo, Pastor Humberto, gracias por traer contexto. Gracias, Pastor Pablo, por estas preguntas muy buenas y necesitamos, estas conversaciones son claves, escuchar las voces de pastores, profesores, expertos en la palabra que nos traigan contexto, nos enseñen y que nos hagan entendidos en los tiempos. Realmente necesitamos aprender a ser entendidos en los tiempos en que vivimos y esperamos que Primera de Corintios les haya resuelto muchas preguntas y muchas dudas para la iglesia hoy. También les recuerdo que si estas enseñanzas son de bendición, que seguramente sí, compártalas. Póngale su me gusta, póngales comentarios, compártalas y hagámoslas virales. Nosotros ponemos esto en sus manos y lo único que pedimos de ustedes es envíelo a otros y envíelo a otros a través de todos los medios, las redes, WhatsApp, email. Copie, comparta ese enlace y mándelo para que otros lo puedan ver. Porque si algo queremos es que la iglesia crezca en sana doctrina y más cuando vemos que aquel día se acerca, que Dios les bendiga.